y de crecimiento espiritual para nosotros también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a comenzar yendo a la escritura en el libro de Lucas capítulo 5. Limpia. Lucas 5 del 4 al 11. Lucas capítulo 5 del 4 al 11. Dice, terminó de hablar Jesús. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, es Jesús quien está hablando. ¿Y qué le dijo a Simón? Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. En este breve texto, esta breve porción, vemos que Pedro no podría haber visto el milagro del Señor si no hubiera obedecido a la voz del Señor. Si Pedro hubiera hecho caso a su experiencia, no habría visto el milagro del Señor. Si Pedro se hubiera quedado con la frase, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, si Pedro hubiera quedado ahí, probablemente no sería un seguidor de Jesucristo. En cambio, le dice, mas en tu palabra echaré la red. Cuando el Señor nos habla a cada uno de nosotros, primeramente a través de su palabra, a través de las autoridades, por medio de sueños algunas veces, visiones, voces que tengan que ver con su palabra, cuando Él nos habla, el Señor está esperando ¿qué? ¿Qué está esperando el Señor? Que hagamos caso. Él está esperando una respuesta. Las palabras de Dios no son superficiales, no son livianas, no son sencillas ni vanas. Cuando el Señor nos habla, Él espera de vuelta una respuesta. Si nuestra respuesta es obedeciéndole a Él. Porque también tenemos el ejemplo del joven rico, al cual el Señor Jesucristo le habla, el joven escucha, pero la respuesta no es obedecerle, sino que la palabra nos enseña que el joven rico se fue contento, triste, se fue triste, probablemente con amargura en su corazón de no poder hacer lo que el maestro le estaba diciendo. Cuando el Señor nos habla, tenemos varias posibilidades. Ser aquella persona que escucha y hace lo que Él dice. Ser una persona que escucha y no hace lo que Él dice. Y ser una persona que no escucha, por lo tanto no va a hacer lo que Él dice. ¿Cuáles son ustedes? ¿El que escucha y hace? ¿El que escucha y no hace? ¿O el que no escucha, por lo tanto tampoco hace? ¿Cuáles somos? Cuando las palabras de Dios salen de su boca, cuando leemos las Escrituras, no son palabras livianas. No es lo mismo estar en una conversación, en una relación con el Señor, que una relación entre nosotros. Les voy a poner un ejemplo. ¿Les ha pasado alguna vez que han estado presentes
en esas largas conversaciones que a veces tenemos los seres humanos, donde criticamos al gobierno, criticamos la educación, criticamos a otros países y estábamos largas horas conversando y solucionando los problemas del mundo. Y en esas conversaciones, donde yo también me he visto envuelto en etapas de mi vida, se sacan conclusiones muy buenas conclusiones. Se generan soluciones tremendamente positivas. Casi como para ir a la Casa Blanca con un papel de todo lo que hemos conversado para que ya solucionen los problemas que tenemos en el ser humano. Luego de haber citado a la mayor cantidad de filósofos, poetas, políticos, posibles, todo tipo de personas. Luego de haber dado solución a los problemas que atañen a la humanidad entera. Luego de haber en una mesa haber solucionado el hambre en el mundo. Viene alguien y dice, ¿alguien quiere un cafecito? Y ahí termina nuestra conversación. Grande y profunda. Grandes soluciones. Y miren cómo ese cafecito con leche termina con todas las grandes soluciones. O sea, ¿qué importancia tenía conversar, filosofía, po? Ya. Me acuerdo en algún momento estar inmerso en una de esas conversaciones, en alguna situación de esas, donde le probábamos 3, 4 personas o a veces 2 nomás, que teníamos la razón de cómo le íbamos a solucionar los problemas al mundo. Y conversábamos. Y me acuerdo que era tan profunda la conversación que sentí que mi corazón palpitaba. Sentí que mi corazón palpitaba porque yo tenía la solución a lo que estábamos conversando. Y esperé mi momento para dar solución a la política que se estaba hablando en ese momento. Yo sabía lo que había que hacer. Yo sabía lo que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, tenía que hacer para arreglar los problemas del mundo. Me acomodé en mi asiento, alcé la voz, dije mi opinión y vino una persona y dijo, ¿alguien quiere un cafecito? Ahí quedó todo. Vacío. Nuestras soluciones, que pueden ser grandes en una conversación, no tienen más valor muchas veces que un café con leche. Y yo no quiero herir a nadie, sino quiero traer verdad. Y si la verdad los hiere, qué bueno. Si la verdad me hiere, qué bueno. Pero la verdad, hermanos queridos, es que nuestras opiniones son básicas. Y muchas veces perdemos tiempo en largas conversaciones que no llevan a ningún fruto. Si hablamos de la palabra, ahí hay fruto. Fue en ese momento que me di cuenta, y reitero, que mi opinión valía lo mismo que un capuchino. Un 1.800 pesos. Entonces, cuando hablamos con el Señor, cuando el Señor nos habla, es muy distinto. Porque si yo me siento a hablar con José, ahí en la mesa que ustedes conocen de la cocina, y mientras comemos conversamos de lo que está pasando y lo que tiene que hacer el presidente, lo que tiene que hacer John Biden, no, es que Trump debería, no, es que Kim Jong-un. Hasta hablamos en chino. Hay una diferencia. Y es que luego de esa conversación no hay nada que hacer. Porque en nuestras manos no está la solución a ninguno de los problemas que estamos conversando. A menos que José me diga, yo soy primo de Kim Jong-un. ¡Ah! Vaya. Con el Señor es distinto. Claramente es distinto. Y hay un riesgo en entender su palabra como aquellas conversaciones de mesa que no nos llevan a nada. Cuando pensamos que Dios habla y nosotros no tenemos que hacer nada al respecto, caemos en un error peligroso, muy peligroso. Cuando Él nos habla a través de su palabra, cuando usted lee un versículo que le dice lo que tiene que hacer, el Señor está esperando que usted haga lo que tiene que hacer. Y ni un café con leche, ni un capuchino le va a sacar, le debería sacar de su cabeza
lo que el Señor está hablando. Pedro quizás cuántas veces habló con sus discípulos de tantas cosas, de qué pescado vamos a sacar hoy día, este señuelo es mejor, esta no es temporada de pesca, etcétera, etcétera, etcétera. Y quizás habían pequeñas soluciones, o quizás las conversaciones quedaban en nada. Pero fue cuando el Señor le dijo, tira tus redes. Y cuando Pedro lo hizo, que su vida cambió, porque él accedió al llamado del Señor con obediencia. Con obediencia. En este ejemplo que les di recién se hablan cosas que no es que no sean importantes, pero no está en nuestras manos la solución, por lo tanto perdemos el tiempo. Cuando el Señor nos habla, sí está en nuestras manos la capacidad de obedecer o desobedecer a lo que Él ha dicho. Gran diferencia. Dice la palabra que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si usted ha aprendido buenas costumbres, obedecer es una buena costumbre, es un buen hábito, obedecer la palabra. Cuidado de envolverse en conversaciones vanas que transgreden, que rompen las buenas costumbres. Cuando Él nos habla, podemos tener solución a nuestros problemas con hijos, con hijas, esposos, esposas, con los familiares, con los vecinos. Nuestra experiencia se queda limitada a los problemas que tenemos a nuestro alrededor. Nuestra experiencia se limita. Jesús empieza a reunir a su gente, a Pedro, y le dice a Pedro entonces, anda a pescar, para ese lado, donde te digo. Y Pedro, porque le cree, es que ve luego las redes llenas. De lo contrario no las habría visto. Entonces Pedro escuchó y obedeció. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 10. Juan capítulo 10, desde el versículo 22. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos. Y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbas el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. ¿Cuántas veces el Señor ha hablado y la gente es la que no ha creído? Miren lo que les están recriminando los judíos. ¿Hasta cuándo nos turbas el alma? O sea, a los judíos les estaba pasando algo en su alma. Estaban turbados. Si tú eres el Cristo, ya, dínoslo de una vez. Miren la respuesta, lo vamos a leer de nuevo. Se los he dicho. Ustedes no creen. ¿Qué nos ha hablado el Señor? ¿Qué no hemos creído? ¿Qué promesa nos ha dado Dios? ¿Qué promesa Dios te ha dado? La cual no has creído. Por lo tanto, no la vas a ver. Boga mar adentro, echa tus redes. Por eso Pedro vio lo que vio, porque obedeció. Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis. Y aquí viene el punto. ¿Por qué no creéis? Porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. ¡Wow! Aquí hay algo grande. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y aquí está la promesa para aquellas ovejas de Él. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre.
Yo y el Padre uno somos. Miren la promesa que el Señor nos está dando. Que no vamos a perecer jamás. Primero, tendremos vida eterna. No vamos a perecer jamás. Nadie nos arrebatará de su mano. ¿A quiénes? A sus ovejas. Entonces, cuando a ustedes le pregunten si Dios es tan bueno y misericordioso, ¿por qué hay gente que pasa sufrimiento y hambre? La pregunta que podrían hacerle ustedes, ¿esa persona que sufre hambre es oveja de Dios? Si el Señor dice que no vamos a perecer, nos va a dar vida eterna y nada nos va a arrebatar de su mano, sería bueno preguntarse, ¿somos todos ovejas de Dios? ¿Son todos ovejas del Señor? Claramente que no. Claramente que si uno ve la humanidad, no todos son ovejas del Señor. Hemos hablado, se saben las canciones, conocen la palabra, así bien o más o menos. Pero ¿qué es lo que identifica a una oveja de Dios? Obediencia, lo cual es un fruto. La obediencia. Miren, otra característica de la oveja. Vamos a quedarnos en Juan, pero vamos a retroceder un poquito, Juan 10, desde el versículo 1 al 6. De cierto os digo. Jesús está hablando también. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, las ovejas de él, las propias, va delante de ellas y las ovejas, ¿qué? Le siguen. ¿Y por qué le siguen? Porque conocen su voz. Y miren, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Las ovejas del pastor escuchan la voz del pastor, que es Jesucristo, y le siguen. Él las llama propias, son sus ovejas. ¿Quiere saber usted si es oveja del Señor? Vea si le está siguiendo. Vea si está obedeciendo a la palabra. Porque dice la palabra que al extraño no van a seguir, sino que huirán de él. ¿Podría ser una oveja engañada entonces? ¿Qué haría una oveja que está siendo engañada? Huye. Ay, pero la oveja que se siente engañada, se sabe que la voz que está escuchando no es de su pastor. ¿Qué hace? De acuerdo a la escritura, huye. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él. Sus ovejas huyen. Hemos visto, hemos conversado aquí en Osorno con personas que están en iglesias de doctrinas muy extrañas. No voy a dar detalles porque no es el tema hoy día, pero con doctrinas muy raras. Y cuando digo raras, no quiero dar especificaciones que no sea de acuerdo a la palabra. Cuando digo raras, es que no están de acuerdo a la palabra. Eso nomás. Con doctrinas que si uno busca, dice, ¿y dónde pasó esto acá en la palabra? ¿Y qué hace el pastor? Pero Jesús nunca hizo eso y tampoco lo enseñó. Eso es raro. A eso es sinónimo de raro, ¿ya? Y vemos gente siendo guiada por estas doctrinas erradas. Y uno podría decir, pobrecito, ¿cuántas ovejas del Señor engañadas ahí? Las ovejas del Señor huyen. Huyen.
El Espíritu Santo habla y la persona huye. El que es guiado por un ciego es ciego. Ciegos, guías de ciegos. El que no es oveja, cautivado. Se cautiva. El que es oveja huye a su pastor. Huye al Señor. Mateo 22. ¿Quiénes no eran ovejas y aparentaban serlo? Eran los fariseos, que constantemente decían, nosotros hijos de Abraham somos. ¿Y quién eres tú? Le decían a Jesús. Nosotros somos hijos de Abraham. ¿Tú quién eres? Al Señor. Alguna vez le dijeron a Jesús, ¿y este no es el hijo del carpintero? Nosotros somos hijos de Abraham. Ellos no eran ovejas. Pero dentro de los fariseos hubo ovejas que siguieron al Señor. ¿Sabían que dentro de los fariseos habían personas que seguían a Jesucristo? Habían. Claramente dejaron de ser fariseos. No podían ser fariseos y seguir al Señor. No podían. Mateo 22, 34 al 38. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley. Miren, aquí tenemos a tres grandes mentores de la palabra y grandes maestros de la palabra, entre comillas, que no eran ovejas. Fariseos, saduceos, intérpretes de la ley. Preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Surge este concepto nuevo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y podríamos decir, yo amo al Señor. Pero el amor es un concepto tan volátil, ¿no? Pareciera ser tan poco práctico, tan poco practicable. Yo amo. ¿Qué es el amor? ¿Y qué es amor? ¿Se acuerdan de esa canción? ¿Cuántas canciones al amor? El amor es esto. No, el amor es cuando. El amor es que tú, el amor es cuando él, el amor es cuando ella. Volátil. Y el concepto de amor hoy día, aparte de volátil, sucio y perverso. Les voy a decir qué es lo que es el amor, de acuerdo a la palabra de Dios. Porque como les he dicho otras veces, aquí ustedes vienen a escuchar la palabra. Eso vienen a escuchar, la palabra de Dios. Juan 14, 21. ¿Cómo amamos a Dios? Pastor, yo todas las mañanas me levanto y le agradezco por un día más de vida. Esa frase me gusta y no me gusta, porque es bueno agradecerle por un día más de vida, pero la frase un día más de vida es como que se ha hecho parte de nosotros, así como casi como que uno la pudiera decir sin sentirla, ¿no? Yo amo a Dios porque canto alabanza. Le canto alabanzas al Señor. Súper bien. Yo amo a Dios porque le digo todos los días cuánto lo amo. Te amo, Señor, te amo, Señor, te amo. Vamos a ver de acuerdo a la palabra qué es lo que es amar a Dios. Y no ser niños espirituales. No ser niños espirituales. Juan 14, 21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Quiere usted amar al Señor? Guarde sus mandamientos, obedezca al Señor. Y el que me ama será amado por mi Padre. Ah, wow, estamos encontrando aquí una condición. El amor del Padre está condicionado. No, pero si Dios ama a todo el mundo. A mí me enseñaron que Dios ama a todos. Entonces, si Dios ama a todos, ¿por qué hay gente que se va al infierno?
No, pero pastor, si Dios ama a todos. ¿Y por qué entonces aquí la palabra dice, el que me ama será amado por mi Padre? Ah, Dios ama a todos. Un gran conflicto teológico, del cual no vamos a hablar tanto hoy día, pero yo veo aquí una clara condición. El que me ama será amado por mi Padre. Ah, alguno va a decir, ya, ok, el que lo ama, Dios, el Padre lo va a amar, pero puede que el Padre no lo ame, pero Jesús sí lo ame. Eso es imposible. Lo que ama el Padre, ama el Hijo. Y lo que, esta palabra la hemos escuchado, aborrece el Padre, aborrece el Hijo. Todo lo que Dios aborrece, nosotros debiéramos también aborrecerlo. El que me ama será amado por mi Padre. Un evangelio barato es salir a decirle a la gente para acaparar personas, si Dios los ama a todos, ustedes vengan nomás, hagan lo que quieran. Vengan, si Dios los ama a todos, para llenar la iglesia de gente humanista, que de verdad no ama a Dios, se aman a sí mismos. Quizás les gusta la comunión, les gustan los fideos con salsa, les gustan otras cosas, pero no aman a Dios. Una de las cosas que Pastor Mauricio, varios lo conocen, me dijo, Daniel, cuando recién llegué, ¿estás dispuesto a estar 7 años con 7 personas, pero que amen a Dios? ¿O prefieres estar rápidamente con la iglesia llena de personas que no lo conocen, por lo tanto ni siquiera lo aman? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces la pregunta es simple. El que no tiene sus mandamientos y no los guarda, es el que no lo ama. Sigamos. El que me ama será amado por mi Padre. El que no me ama, ¿qué? No será amado por mi Padre. Pero pastor, si Dios ama a todos. Yo no estoy leyendo eso acá. Yo estoy viendo una condición. Que el que me ama será amado. Y yo le amaré, dice Jesús, y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no al Iscariote, dice entre paréntesis, Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Si usted sabe que el Señor está en su vida, es porque lo ha amado, porque lo ha obedecido. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Si usted obedece al Señor, entonces ama al Señor. Si usted no obedece al Señor, entonces usted no ama al Señor. Qué bueno es Dios con nosotros, que nos da respuestas tan concretas. Para no entrar en este, como les decía recién, evangelio barato, que en realidad no es evangelio, de transmitir a la gente algo que no es, para que vengan y para que vengan. Me acuerdo el año pasado, antepasado, una persona nueva, pero nueva en la iglesia, nueva, muy nueva. Estaba en una situación de pecado en su vida. Mi pensamiento humano fue el siguiente: esta persona es nueva, ¿cómo la voy a enfrentar con su pecado? ¿Cómo le voy a decir? Podemos hablar. Cuando digo enfrentar con su pecado es conversar, ¿no? No es exponerlo frente a la iglesia inmediatamente, sino que es decirle, podemos hablar en privado, mire, venga. Estoy preocupado por usted porque la palabra dice y usted está en esto. Yo le quiero animar a que deje esto, porque no es del Señor. Eso es enfrentar, ¿ya? Ok. Mi pensamiento era, esta persona es nueva, ¿qué va a entender? ¿Qué hace uno cuando no sabe? Inventa. Inventa, dicen algunos. Si no me acuerdo, invento la mitad, la otra mitad, para no quedar mal parado. Cuando uno no sabe, uno pregunta. Pastor Tomás,
quiero hablar con usted, puedo agendar una reunión con usted, ¿es posible? Sí, Daniel, conversamos. Esta es la situación. Pastor Tomás no me dio su opinión, me dijo, mira Daniel, la palabra dice, y ahí está todo. Cuando nos salimos de su palabra, cometemos grandes errores. Y las iglesias crecen en número, pero no en santidad. ¿Qué dice la palabra? Pastor Tomás, siempre, ¿qué dice la palabra? No, en los años de experiencia yo he aprendido, sí lo he escuchado así, mira, en los años yo he aprendido que esta palabra es muy útil para estos casos, siempre. Gracias a Dios por nuestros pastores. ¿Por qué gracias a Dios por nuestros pastores? Porque leen la palabra. No por ellos solamente, porque leen la palabra y nos enseñan. Entonces me dice, Daniel, Jesús desde el principio enfrentó con la verdad las cosas. Así que habla con esta persona y en amor. Y como era una mujer, me dijo, toma a una hermana que sea adulta para que no estés tú solo con esta mujer, sino que... y convérsale esta situación. Esta persona dijo amar al Señor, pero no le obedeció al Señor. ¿Cuál es la conclusión? ¿Que la ama? ¿Ama al Señor? No, pues, no amó al Señor. La conclusión, hermanos y hermanas, es que si usted quiere amar al Señor y demostrarlo, obedézcale. Ahí está todo. Ahí está todo. Dice el versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pidámosle al Espíritu Santo que nos recuerde las palabras que hemos leído alguna vez, aquellas palabras que alguna vez hemos hojeado, algunas que hemos estudiado a más profundidad, para obedecer a Dios y demostrar nuestro amor con obediencia. Porque el que no obedece, ¿qué pasa? No oveja, y si no obedece, de acuerdo a la Escritura, ¿qué pasa? El que no obedece, no da fruto. No da fruto, no ama. Cortado y echado a fuego. Pero de acuerdo a lo que leímos recién, el que no obedece, no ama. Es simple, la palabra de Dios es tan simple, y eso estaba hablándole, el ejemplo que les di. El pastor me dijo, mira, la palabra dice esto, dile, porque está en pecado, y eso le puede terminar en mal para su vida. El que obedece ama. Pongámonos de pie y terminemos orando.